Bienvenidos, amigos míos. En este viaje de historias que siempre traigo conmigo, hoy tengo una que guarda cierta relación con el microciclo, o guarda mucha relación con el microciclo que hicimos sobre el asesinato de John F. Kennedy. Pero les hablaré de esto después de invitarlos para que se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Denle me gusta. Activen la campanita para que reciban las notificaciones. En Spotify aparecemos como Ilógico y allá tengo unos podcasts que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo. Y los invito también para que formen parte de mi fanpage en Facebook, Néstor Armando Alzate TV 2021. Pues les decía que guarda relación porque tiene como protagonista a otro presidente de los Estados Unidos. Este era un hombre que había nacido en 1809. 12 de febrero de 1809. Un individuo que se forjó a pulso él mismo, supremamente brillante, inteligente, altísimo, medía más de 1,90 y parecía mucho más alto porque usaba un sombrero de copa inusualmente más alto que los demás o de más profundidad. Pues este señor se llamaba Abraham Lincoln. Abraham Lincoln, como decíamos, fue un hombre que se formó él solo. Y él mismo lo decía: he ido aprendiendo de todos y a fuerza de las circunstancias. Con todo y ello logró graduarse como abogado, trabajó en el área comercial durante buena parte de su juventud y luego se lanzó a la política. Todavía no existía ni siquiera el Partido Republicano y él fue uno de los fundadores. Había sido, porque además era supremamente elocuente, tenía un verbo finísimo y acerado, era un hombre brillantísimo, era un orador muy elocuente. Y parte de su calado entre la gente era justamente a partir de ese verbo. Lo cierto del caso es que él logró llegar a 1860 como candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Y en efecto ganó. Pero él ya había anunciado, por eso tenía tanta resistencia en los estados del sur. Porque él desde antes, cuando todavía era o pertenecía al Senado o a la Cámara del estado de Kentucky, creo, él había dicho que propugnaba por la abolición de la esclavitud. Obviamente que los del sur inmediatamente dijeron: este es enemigo de nosotros, con este no se puede hacer nada. Lo cierto es que llegó a la presidencia de los Estados Unidos. Y dicho y hecho, consecuente con su predicado, entró en acción. Y empezó a trabajar por la abolición de la esclavitud. Inmediatamente 7 estados del sur se aliaron y formaron la Confederación. Una confederación de estados del sur que eran esclavistas, obviamente. Toda su economía dependía de los esclavos. En el sur de los Estados Unidos estaba todo el algodón que, entre otras cosas, exportaban. Y de hecho, por eso Inglaterra en un momento dado intentó irse del lado de los confederados, pero se tuvo que detener porque Inglaterra dependía en mucho de todo el algodón que se producía en el sur de los Estados Unidos. Mientras que el norte era mucho más industrializado. Entonces tenía otras fuentes de ingreso. Estos dependían mucho de la tierra. Y de la tierra, obviamente de la esclavitud. Por razones obvias, entonces, se declararon como una confederación y no se podía permitir que el país se dividiera en dos. En unos hechos confusos, los confederados dispararon, entonces empezó la guerra. Una guerra muy cruenta, la más cruenta y tal vez la única realmente que se ha hecho en territorio estadounidense, protagonizada por estadounidenses, porque ellos siempre han peleado en otras tierras, no en la de ellos, pero aquí sí les tocó a ellos. Y esa guerra de secesión fue supremamente cruel. Máxime que era relativamente nuevo el revólver. Samuel Colt
había inventado el revólver. Y justamente le preguntaron a Lincoln que él qué opinaba o para él quién había sido el hombre del siglo XIX. Y él dijo Samuel Colt. Y le preguntaron por qué. Dice, porque igualó a los hombres. Ya no era aquel cuento de espada contra espada, no. Inclusive fusil con bayoneta calada, sí. Pero ya primavera el revólver le dio otra dinámica a la guerra. Y empieza esa guerra tan cruenta, y empiezan a morir soldados de uno y otro bando en una lucha fratricida sin sentido. Bueno, para ellos tenía mucho sentido, que peleaban por mantener el statu quo que habían detentado desde hacía muchos años, mantener la esclavitud como una fuente de ingresos. Mientras los del norte, que no dependían de la mano de obra esclava, eran mucho más avanzados económicamente porque tenían medios de producción. Y entonces esa guerra fue una guerra además de desgaste, con unas batallas de una crueldad inenarrable, algo impensable e injustificable entre hermanos que pertenecen al mismo país, que nacieron de la misma madre patria y matándose de esa manera tan aviesa. Pues bien, Lincoln, contra todo lo pronosticado, determinó la abolición de la esclavitud. Inclusive hizo introducir en el Congreso de los Estados Unidos a la Constitución la 13ª enmienda, que abolía totalmente. Es decir, que no había, no como aquí cuando don Juan del Corral decretó la libertad de vientres, que el proyecto de la libertad de los esclavos en firme iba para más adelante, pero que por el momento liberaba a los niños que nacían a partir de ese momento, a los niños hijos de esclavos que nacían a partir de ese momento, eran libres. No, Lincoln dijo, abolida la esclavitud. Y obviamente que eso exacerbó mucho más la guerra. Y resulta que como las batallas eran tan crueles y estaba muriendo tanta gente, hubo ya gente del sur que quería terminar esa guerra. Y quizás la puerta que abrió a la terminación de la guerra fue la famosa oración de Gettysburg, que pronunció Lincoln inaugurando un campo santo para soldados muertos en esa batalla. Entonces él decía palabra más, palabra menos que el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo jamás podrá desaparecer de la faz de la tierra. Se dice que es una de las frases más bien logradas en la historia de la oratoria política. Y ese discurso de Gettysburg fue uno de los más cortos de la historia también. Resulta que por fin tenía un general muy competente que después fue presidente de los Estados Unidos, Ulysses Grant, que logró que Robert E. Lee, que era el comandante en jefe de los confederados, lo cercó de tal manera que lo hizo rendir. Se rindió. Terminó entonces la guerra. Eso ocurrió, esa rendición, el 9 de abril de 1865. Naturalmente que rendido el máximo comandante de los confederados, hizo que Jefferson Davis, quien hasta ese momento había fungido como presidente de los confederados, huyera. Y que la moral se bajara en todos, aunque todavía quedaron una o dos escaramuzas más, pero casi que oficialmente se puede decir que la guerra terminó justo con la rendición de Lee ante Ulysses Grant. Había motivos para celebrar en el norte, en el sur no tanto, porque quedaba todavía como el resentimiento. Y entre esos resentidos había un individuo que era un actor de relativamente mediano éxito, particularmente en Washington, donde él vivía, John Wilkes Booth. Y él era un entusiasta partidario de los confederados. Era activo, de hecho era un espía que estaba dentro de Washington, haciéndole llegar toda la información que necesitaban los confederados
sobre movimientos de tropas y otro tipo de cosas. Y lógicamente que como él había otros tantos resentidos. Y por lo tanto él lideró un movimiento en principio para secuestrar a Lincoln. Porque si ellos secuestraban a Lincoln, obligaban a algo que a ellos los tenía muy perturbados desde una buena parte, desde un buen tramo de la guerra, y era que aunque en principio habían acordado de manera tácita, no era ni siquiera porque por ley no podían hacerlo, pero entre los comandantes se ponían de acuerdo y entonces, porque ellos seguían siendo gallardos, aquello de la guerra, aunque se mataban y era una manera muy, muy terrible, podían dialogar también. Entonces terminaba una batalla, entonces yo te entrego tus prisioneros, entrégame los míos. Pero Lincoln se dio cuenta que ese estratagema lo que hacía era reforzar al otro ejército, que el otro ejército necesitaba a toda esta gente que liberaba porque inmediatamente ellos se reincorporaban a la acción. Entonces ordenó que en adelante, y con la llegada de Ulysses Grant, porque había tenido a McClellan, otros generales que iban de tumbo en tumbo, es decir, ganaban batallas pero perdían batallas, y como la confrontación estaba estancada, no se avanzaba, no se retrasaba. Ahí fue cuando nombró a Grant, y Grant lo primero que dijo es: no hay intercambio de prisioneros. Entonces John Wilkes Booth quería secuestrar a Lincoln y llevarlo al sur, retenerlo allí para obligar a que devolvieran todos los prisioneros al ejército de los del sur. Por X o Y circunstancia, el día que se suponía que iba a efectuar el secuestro, ese día Lincoln tenía programado regresar a Washington después de un acto, pero esas cosas providenciales. Se determinó quedarse porque no solamente ya estaba medio tarde, por un lado, y por otro surgió otro compromiso que al parecer políticamente lo necesitaba. Entonces decidió quedarse ahí. Así las cosas, entonces, abortado el plan del secuestro. Pero con la capitulación de Lee y el aparente término de la guerra, se enfureció mucho más John Wilkes Booth y ya cambió los planes. No era de secuestro, sino asesinato. Que había que asesinarlo a como diera lugar. Y organizó todos los planes y tenía sus secuaces. Había una señora, Mary Surratt, que tenía por allá una posada, vino y abrió otra aquí en Washington, convirtieron eso en cuartel general. Aparecieron otros que lo respaldaban pues a John Wilkes Booth, uno de apellido Powell, Lewis Powell. Había otro con un apellido muy raro, Atzerodt, Samuel Arnold, eran varios. Y se distribuyeron las cargas para hacer que el asesinato tuviera tal repercusión que inmediatamente se sembrara el caos. Pero era que no era ese solo asesinato, sino que lo que ellos querían era simplemente acabar con todo el gobierno. Entonces pensaron en asesinar también a el secretario de Estado Seward, de apellido Seward, que entre otras cosas se había caído de un caballo. William Seward. Días antes se había caído de un caballo y se había fracturado el brazo, una pierna, estaba en cama. Y allá iban a ir a asesinarlo. El otro que supuestamente iban a asesinar era al vicepresidente Andrew Johnson. Y todo debía estar sincronizado para hacerlo exactamente en el mismo momento. Pero lo que sucede siempre, aquello que es tan bien planificado, regularmente queda algún resquicio, alguna fisura por la que se va desmoronando todo lo planeado. Pero bueno, esto se los tengo que contar en el próximo capítulo, porque aquí ya se me acabó el tiempo. Pero esperen lo que va a ocurrir. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Si es así, denle me gusta. Activen la campanita para recibir notificaciones y no olviden suscribirse en mi página, en mi canal, de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico. Y les dejo ahí
la historia, hasta ahí. ¿Lógico o ilógico lo que les he contado? Ustedes lo deciden y nos vemos en la próxima.